¿qué tal amigos? Muchas gracias por estar asistiendo a este video, qué bueno que vinieron por acá. Voy a hacer este video porque acabo de ver un desastre de los desastres más grandes que haya yo visto. Esto fue una cosa que la verdad, a mí me dejó pensando que definitivamente este país no le falta plata, le falta es definitivamente educación. Entonces ellos trataron unos temas que yo por acá tomé notica y vamos a ir desglosándolos uno por uno, puede que el video se demore un poquito. Ese video es una absoluta colcha de retazos, es la cosa más desfachatada, falsa, mentirosa, engañadora, o sea, son ciegos guías de otros ciegos. Ellos empezaron mencionando, o por lo menos cuando yo entré, empezaron mencionando política y religión, dice que sí debe mezclarse, ¿cierto? Y que ellos en algún momento mencionaron que efectivamente la gente no tiene por qué juzgarlos a ellos, que porque eso era el oscurantismo, que la gente consideraba que la política era del diablo. Yo les voy a aclarar ese punto. En realidad, en la época del oscurantismo, no se consideraba que la política era del diablo. A no ser que usted piense que el diablo era la religión cristiana, porque era la religión cristiana, digamos representada por los católicos básicamente, la que tenía el control de la, ¿cómo se llama? De la política. O sea, la política y la religión estaban mezcladas. Por eso ¿cómo se llama? Los estados de nosotros actuales en Occidente se llaman estados laicos. ¿Por qué? Porque lograron la política, la forma en que funcionaba en esa época del oscurantismo, oscurantismo dice todo, o sea, la religión y la política juntas lo que hicieron fue, digamos, aplastar absolutamente cualquier demostración de talento, cualquier demostración de libertades que hubiera en el mundo en que se estaba presentando esa tendencia. Los dueños de la política, que eran también los dueños de la religión, se inventaron la Inquisición para tapar la libre expresión de cristianos que como usted pues creían en una cosa que no era el cristianismo católico. Así que no entiendo de qué manera hay reconciliar eso. Hablaron de corrupción. No se le olvide Centro Carismático Jerusalén, que Petro fue el que destapó la parapolítica y la GIS política y hasta la FARC política, que son escándalos no de corrupción normal, no de corrupción normal como la de Odebrecht, que también está relacionada con el Centro Democrático al cual ustedes adhirieron, no como la de Odebrecht o el carrusel de la contratación de Bogotá, no. Es otro tipo de corrupción incluso mucho mayor a esa que ya hablé y esa que ya hablé también Petro tuvo que ver con la destapada de esas ollas que acabo de mencionar, Odebrecht y el carrusel de la contratación de los Nule y todo eso, también Petro tuvo que ver con el destapamiento de esas ollas. Pero estoy hablando de una corrupción mucho peor, que tenía el 60% del Senado y del Congreso atrapado, y era la parapolítica, la GIS política, y justamente el partido político al cual ustedes están haciendo adhesión en este momento fue el más, digamos, atropellado por eso, y por supuesto Cambio Radical también son los de mayor prontuario, y el gobierno de Uribe fue el que más se vio afectado por eso, por la parapolítica, la GIS política, que efectivamente no era más que los grupos armados ilegales metidos dentro del Congreso o con representación por debajo de cuerda, como decimos, en el Congreso. Dice que Darío Arizmendi, uno de ellos mencionó a Darío de Arizmendi, y dijo que Darío Arizmendi había quedado muy extrañado porque Petro había dicho que lo que él estaba planteando obviamente era una cosa que iba a tomar un tiempo largo, que incluso quizás era posible que no tomara los 4 años, sino que tomara mucho más tiempo, y dijo, ahí es donde se viene la dictadura. Yo le quiero recordar a usted que el jefe del Centro Democrático modificó la Constitución para poderse prolongar en el poder por un periodo más, y de hecho iban a modificar nuevamente la Constitución para que se pudiera prolongar por una segunda etapa, pero si por él hubiera sido, hubiera continuado en el poder, y eso usted lo puede verificar donde quiera, amigo del Centro Carismático Jerusalén. Dice, Petro va a comprar por cualquier plata, eso es como expropiar. Hay dos factores importantes. El primero, comprar es comprar. Y comprar y expropiar son dos cosas completamente diferentes. Comprar es que usted pague por un bien, por un servicio. Y expropiar es que usted se lo quite a la fuerza. El solo hecho de que hablemos de comprar, ya estamos desvirtuando la palabra expropiar. Ellos son antónimos, esas dos palabras son antónimas. Dijeron que los drogadictos no tienen una rehabilitación, y que Petro quiere que consuman drogas ¿cómo se llama? Los jóvenes. Yo le digo a usted, Petro se inventó en Bogotá los CAMAT.
que era justamente para, digamos, ayudar al drogadicto a que tuviera un consumo controlado y en efecto, digamos, la finalidad de eso era efectivamente que el drogadicto, a través de ese tratamiento que se estaba llevando a cabo con él, pues dejara de consumir. Digamos que ya eso es un problema que la sociedad tiene y yo creería que la prohibición y mandar a todo el mundo a la cárcel solamente porque se mete un bareto y yo no meto ningún vicio, pero meter a todo el mundo preso por eso sería llenar las cárceles innecesariamente de jóvenes inocentes, porque al que hay que meter a la cárcel es al que organiza, como por ejemplo Álvaro Uribe, que organizó grupos paramilitares que se financiaron de efectivamente la drogadicción. O sea, eso no soluciona ningún problema. Dice que el que la hace la paga, que una de las políticas de Duque es el que la hace la paga. Y ahí vuelve y entra Uribe. Yo no sé por qué Uribe todavía está libre. Si todo el mundo sabe, si existen las pruebas y los mismos paramilitares que él desmovilizó hablan de que él es un estandarte para ellos y que efectivamente él fue uno de los que montó, principalmente mencionan el grupo que se llama de los 12 apóstoles y que efectivamente fue uno de los precursores a nivel nacional de los grupos paramilitares que terminaron asesinando a miles de colombianos literalmente. Hay que atraer la inversión para que no se vayan los colombianos. Yo le digo a usted una cosa, si usted no conoce un colombiano que esté fuera del país buscando, yo lo conozco y es más, a mí me ha tocado irme del país para buscar mejores horizontes. Yo tuve que irme un tiempo de Colombia para buscar mejores horizontes. Y yo sé que usted también conoce a alguien, usted tiene un hermano, un tío, un amigo que ha tenido que salir del país, no precisamente porque tenga mucha plata y quiera irse a pasear, sino porque ha tenido que buscar mejores horizontes en otro país, porque a Colombia no se le brindan las condiciones para que sostenga de manera digna a su familia. Dice que ellos quisieran que vuelva la seguridad democrática. La seguridad democrática le dejó a Colombia casi 6 millones de desplazados, le dejó más de 3 millones de muertos y le dejó 10.000 falsos positivos. Dejó eso por no mencionar que efectivamente por debajo de la mesa se manejan otras cifras que realmente los colombianos no conocemos. Pero eso también implicó que tuvieran que llevarse los muchachos por la fuerza a prestar servicio militar. Y ustedes los cristianos, y me disculpan los que no quiero arrasar con todos, pero porque yo sé que no todos están ahí, pero ustedes los cristianos fueron los que primero dijeron, no se me lleva a mi hijo porque mi hijo está prestándole un servicio a la iglesia, que no sé qué, y nunca mandaron sus hijos a la guerra. Le tenían miedo. Yo quiero ver si vuelve la seguridad democrática y se hace trizas el acuerdo de paz y toca que vuelva el servicio militar obligatorio para que se vayan al monte, a ver si ustedes son capaces de enfilar sus hijos en el ejército para que combatan con los militares a los que ustedes tanto adularon, a los que tanto le dieron, se dieron golpe de pecho diciendo que eran unos héroes, a ver si pronto los acompañan a liberar la patria, ¿sí? Del ELN y del cártel del Golfo, del clan del Golfo, que no es más que los paramilitares desmovilizados de Uribe que no se quisieron quedar en la vida civil, sino que regresaron a la delincuencia. Quiero ver. Dijeron que Petro dijo que a Santrich no hay que extraditarlo, cuando realmente 2 veces y de manera pública, y es más, ahorita en Valledupar lo dijo, que efectivamente si Santrich se había comprobado que después del año de diciembre, de 31 de diciembre del año 2016, había delinquido, había que extraditarlo si la ley así lo dicta. Es decir, nosotros tenemos un acuerdo de extradición con los Estados Unidos. Si el acuerdo con los Estados Unidos dice que hay que extraditarlo y es de perenne cumplimiento, pues habría que hacerlo. Dicen que Timochenko mencionó alguna vez que Petro es su candidato, cuando en realidad en ningún momento ni Petro ni las FARC han mencionado, digamos, una posible coalición o alianza, y de hecho la única persona con la que por la que ellos podrían hacer coalición acá después de que Timochenko dejara la aspiración presidencial podría ser Piedad Córdoba. No vemos ninguna otra persona tan relacionada porque la farpolítica fue una cosa que destapó Petro. O sea, Petro en ningún momento ha tenido y la muerte de los Turbay-Cote la denunció públicamente fue Petro desde el Congreso. Entonces no entendemos cómo es que ustedes logran colocar al uno con el otro. Y es más, le voy a decir una cosa, las FARC sí son comunistas.
Ellos sí son comunistas, ellos son simpatizantes del socialismo del siglo XXI, que podemos ver con Chávez, que podemos ver con, ¿cómo se llama? Con el presidente, con los Castro en Cuba. Ellos sí son simpatizantes de eso, pero el M-19, si usted lo estudia bien, usted se va a dar cuenta de que absolutamente nada tiene que ver con el comunismo y socialismo. Eso era una guerrilla completamente diferente, que sabía porros, gaitas y cumbias, y que aquí lo único que se estaba peleando eran los derechos de los campesinos, porque era necesaria una reforma agrícola y era necesaria una reforma o una modificación en la Constitución del año 1886 que se logró efectivamente en conjunto con el M-19 y que esos derechos, entre esos derechos que pelearon el M-19 y que están consagrados en esa Constitución Política de 1991, está efectivamente la libertad de cultos que le permite a usted hablar o difundir o divulgar el mensaje de Cristo, del Cristo que usted predica, del Cristo que usted predica, y se lo permite difundir por todo el mundo, ¿cierto? Cuando ustedes hablan de economía y de brujería, yo quiero recordarles, no sé si ya lo haya dicho antes, pero lo tengo aquí. Yo les recuerdo a ustedes o los invito para que ustedes vean el video donde Iván Duque en YouTube habla de la economía naranja y ahí él menciona todo tipo de culturas paganas. Ahí él menciona que ellos decidieron el color naranja, entre muchas otras cosas, porque Baco se identificaba con el color naranja. Y Baco no es más que un dios griego, ¿sí? Víboras, generación de víboras, como diría Cristo. Y vamos a hablar y para finalizar, hablaron de dos puntos específicos. Dijeron que los gobiernos que regalan todo, como en Cuba o en Venezuela, son unos fracasos. Y yo les recuerdo a ustedes que los únicos que han empezado aquí a regalar cosas han sido Andrés Pastrana y efectivamente el doctor Álvaro Uribe Vélez. Y esos programas se llaman Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Y de hecho, esos beneficios han funcionado para la comunidad. Han ayudado a muchas familias pobres. Así que cuando usted habla de regalar, cuando usted habla de beneficiar, cuando usted habla de bonos y usted habla mal de eso, usted está diciendo que Familias en Acción no funciona. Usted está diciéndole a la gente que Jóvenes en Acción no funciona. Usted está diciendo que esos regalos que le hace el Estado a las personas, eso no funciona y que eso lo único que hace es más miserable a las personas. Y yo le digo a usted, muchos niños, yo conozco de primera mano, muchos niños se han visto beneficiados a través de esos programas. Y no porque se les haya hecho esos bonos o esos regalos, la patria ha dejado de ser la patria, ni ha dejado de tener empresa privada. Ni se ha desangrado, ni se ha vuelto comunista. Dejemos de ser chantajistas, mentirosos y falsos. Y termino diciendo que Jorge Robledo no expulsó a Petro del Polo Democrático. Petro salió del Polo Democrático porque él descubrió la corrupción de Samuel Moreno en la administración de Bogotá, que todos conocemos ese escándalo, y por eso él decidió salirse. Así que no vengan a atribuirle glorias a quien no las tiene, sino vamos a llamar a las cosas como son y vamos a darle gloria al que gloria merece. Y para finalizar, yo les voy a decir una cosa muy, muy específica. Las iglesias en Colombia son el peor fraude que le ha ocurrido al país. No porque lo que enseñen sea malo, porque lo del cristianismo es bueno. El cristianismo es bueno. El cristianismo es una filosofía llena de valores. Y es más, el cristianismo enseña que si usted tiene dos túnicas, le regale una al otro. Cosa que ustedes no quieren hacer porque ustedes ya lo llamaron expropiación. Pero si ustedes quieren venir a dárselas con nosotros, de que ustedes quieren cumplir con lo que dice el cristianismo, yo les digo a ustedes, dejen de ser sin ánimo de lucro y empiecen a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dejemos con la política lo que es de la política y paguemos impuestos al Estado y dejemos en manos de Dios lo que tiene que ver con Dios. Enseñemos la palabra de Dios, no adulterándola como hicieron ustedes esta noche, sino enseñándola de manera real, de cómo ella es, como está escrita, no como yo la interpreto. Y de esa manera yo les garantizo que vamos a poder hacer de Colombia un país mucho mejor. Centro Carismático Jerusalén. Calificación, qué bruto, póngale 0. Mi nombre es Chris Ramírez, muchas gracias por haber acompañado este video, por haberse ilustrado conmigo. Puede dejar su comentario en la caja de comentarios, suscríbase a este canal y por supuesto, pues nada, denle me gusta. Un abrazo fuerte para todos. Chao, chao.